Gracias, presidenta. Señor ministro, voy a partir de una premisa para ahorrarnos tiempo, pero sobre todo porque no le voy a permitir que se esconda detrás de ella. Somos muy conscientes que el mercado internacional y específicamente China de productos sanitarios se ha convertido a causa de esta pandemia en el salvaje oeste. Pero resulta que este mercado es el mismo para todos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son las razones por las que España es precisamente el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados? Porque las reglas de juego son las mismas para todos los países. Lo primero que quiero destacar es que han dado una muestra más de su total desprecio hacia la legalidad vigente, manteniendo una total opacidad de los contratos que han celebrado a dedo a cargo del Fondo Especial de Lucha contra el COVID por importe de más de 1.000 millones de euros y que solo a partir del pasado 21 de abril empezaron a hacer públicos. ¿Sabe qué me demuestra mi experiencia durante 10 años como abogado del Estado especializado en la lucha contra la corrupción, señor ministro? Que los corruptos, como las ratas, lo que buscan es la oscuridad. Cuando conocimos algunos de esos contratos a partir del 21 de abril, lo primero que llamó nuestra atención es que esperaron 40 días desde que la OMS declarara la pandemia como emergencia de salud pública para celebrar el primer contrato de adquisición de material sanitario, 6 días después de que Alemania prohibiese las exportaciones de productos sanitarios. Es indudable que llegamos tarde al mercado internacional y cuando ya estaba altamente tensionado. Pero vamos a detenernos en algunos de los proveedores. 263 millones de euros a una empresa con sede en Cataluña que usted conoce muy bien, señor ministro. Igualmente, proveedores como intermediarios que carecen de personal y de ningún tipo de experiencia en el ámbito sanitario. Igualmente, puedo detenerme en el ámbito nacional. ¿Por qué han encomendado la fabricación de 60 millones de mascarillas a una empresa vasca de la Corporación Mondragón que carecía de ningún tipo de experiencia en la fabricación de este material sanitario? Señor presidente, le recomiendo que deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas. Es usted y su Gobierno quien se va a enfrentar a una luz de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal. Y quizá en ese momento yo ejerza la acusación como abogado del Estado en activo y le pregunte en ese momento por qué precisamente España fue el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados. Gracias, señora presidenta. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar el afecto personal y de mi partido a las víctimas de este virus, a tantas familias que están sufriendo no solo por la pérdida de un familiar, sino las especiales dificultades para despedirse en un momento como este. También para los enfermos, para los que han sido infectados por este virus, para desearles una pronta recuperación. Creo que la bajeza de las dos intervenciones que acabamos de escuchar, que representan el nacionalismo más sectario de nuestro país, se definen tan por sí mismas que no merecen ni una respuesta. Simplemente sí que les diré una cosa. Si lo que más les preocupa a ustedes en este momento es el ejército español desplegado en las calles de España, dicen mucho de sus formaciones políticas. Porque sí les voy a decir otra cosa también. La inmensa mayoría de ciudadanos catalanes, vascos y, por supuesto, navarros, que son a los que yo represento en esta Cámara, están agradecidos a la tarea que está haciendo el Ejército en nuestras comunidades, en las residencias de ancianos, desinfectando lugares públicos y dejándose la piel para ayudarnos a toda la sociedad. Señor presidente, estamos viviendo un momento de extraordinaria dificultad. Y en un momento como este, yo lo decía el otro día y se lo reitero hoy, que el Gobierno de España podrá contar con la lealtad y con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro. Una lealtad y un apoyo que debe ser entendido en términos de compromiso con nuestro país, pero ni como un cheque en blanco ni como una posición acrítica. Si es cierto que a todos los partidos que formamos parte de la oposición se nos debe exigir en este momento altura de miras, responsabilidad de Estado y visión de país, al Gobierno le debemos exigir acierto en sus decisiones, garantía de los servicios públicos, protección de los ciudadanos y huir en todo momento de la frivolidad. Y creo que poco de esto, desgraciadamente, estamos viendo en algunas acciones del Gobierno. La declaración del estado de alarma y su posterior prórroga, que hoy se somete a consideración de esta Cámara, supone la restricción de derechos y libertades de los ciudadanos españoles y les implica un enorme sacrificio. Ese enorme sacrificio obliga al Gobierno a acertar. Y somos muchos los que pensamos que quizá hemos llegado tan lejos
porque no se han tomado las medidas a tiempo o en su justa dimensión. Y eso nos ha hecho tomar decisiones más duras, más difíciles y convertirnos en uno de los países más azotados por el coronavirus. Y por eso, hoy que estamos debatiendo sobre la prórroga del estado de alarma, conviene preguntarnos si esto es una medida definitiva o si, por el contrario, deberíamos estar en este momento ya hablando de si es necesario reducir aún más el contacto entre nosotros, circunscribir la actividad laboral y profesional exclusivamente a los sectores estratégicos y evitar así que el virus se propague más. Es verdad que esto es una difícil ponderación y en esa ponderación de riesgos vitales y de riesgos personales y sanitarios, junto con la ponderación de riesgos económicos y sociales, es al Gobierno al que le corresponde hacerla. Y en esa ponderación que hace el Gobierno y que hoy nos somete a esta Cámara, es en la que nosotros vamos a confiar. No sin antes decir que a veces es mejor tomar medidas duras y drásticas, pero que se acorten en el tiempo, que prolongar sine die unas medidas porque se han tomado de manera más laxa. Decía el presidente antes que en este momento necesitamos tiempo y por eso no tenemos tiempo que perder. Ya no podemos permitirnos ni un solo error más. La sociedad española se está comportando de una manera ejemplar. Creo que hemos entendido todos que ante la ausencia de vacuna, como decía el presidente antes y como Ignacio López Goñi, un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, decía el otro día en una entrevista de Navarra Televisión, cuando no hay vacuna, la vacuna somos cada uno de nosotros. Esa ejemplaridad de la sociedad española la hemos visto también en todos esos sanitarios que a falta de recursos están haciendo tutoriales en YouTube, explicando a sus compañeros cómo hacerse una bata con una balsa de basura. Lo estamos viendo también, esa ejemplaridad, en las grandes empresas, pero también en pequeños talleres y, por supuesto, también en los conventos, que están haciendo mascarillas o batas para los sanitarios. Lo estamos viendo en toda la gente que tiene impresoras de 3D y está aportando su granito de arena haciendo equipos de protección individual. Esa ejemplaridad de la sociedad española le obliga al Gobierno a acertar. Le obliga a proteger a los que están en la primera línea de batalla, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicas y municipales, al personal de emergencia, por supuesto, también a los sanitarios, que somos un país con una tasa indecente de contagios en el ámbito sanitario. Y cuando hablo de sanitarios me estoy refiriendo también a los farmacéuticos, porque el otro día hubo unas declaraciones del Gobierno en el que se sintieron una falta de respeto. Y creo que la farmacia, que es muchas veces la primera puerta de entrada al sistema sanitario, también debe ser considerada por el Gobierno. Le corresponde al Gobierno también fortalecer el sistema sanitario y le corresponde huir de la frivolidad. Señor presidente, usted diríjase a los españoles cada vez que nos tenga algo que decir, pero evite las comparecencias sin datos nuevos, sin respuestas y sin nada que aportar. Tiene la responsabilidad de pilotar un país que está sufriendo mucho, que nunca pensó que tendría que vivir algo así. Pero para hacerlo cuenta con una sociedad ejemplar, cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de esta Cámara, con los servicios públicos y privados excelentes y, por supuesto, con la fuerza de una nación que sabe sobreponerse a la adversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sayas. Inútil, indigno, irresponsable, incompetente, indecente, desleal. Estos son los piropos que me dedicaron por apoyar el estado de alarma cuando sus socios le dejaron tirados. Y 4 son los minutos que nos ha dedicado en 24 días. Esto es la desescalada política, esto es el espíritu de pacto de corazón que nos ofrece. Esta es la lealtad y unidad que nos impone con una mano mientras con la otra suelta el Doberman clásico del Partido Socialista. Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza y de usted ya no se fía nadie. Ha engañado tanto a todo el mundo que ya ni sus compañeros le creen. Decía en su sermón semanal que es el máximo representante de los españoles, pero no es verdad. Usted no es el rey, por mucho que nos invoque a una ronda de consultas o que no defienda a don Felipe de los insultos del vicepresidente Iglesias. La representación de la soberanía nacional está en el Parlamento. Por tanto, si usted quiere pactar algo, cosa que dudo,
Hagámoslo con luz y taquígrafos. Sobre la política social en la Comisión de Comunidades Autónomas. Sobre la emergencia sanitaria en la Conferencia de Presidentes. Sobre el Pacto de Toledo hay una comisión y una ponencia creada de la que se levantaron sus socios. Sobre el futuro de los jóvenes, la subcomisión del Pacto Educativo de la que se levantó usted. Sobre el plan de emergencia económica, traiga decretos que hemos demostrado que cuando son sensatos los podremos apoyar. Pero no nos venda su teatro de guiñoles en el que ni usted sabe ni el guión ni los personajes. Solo sabe que para cuando caiga el telón tenemos que ser todos responsables de sus errores. A usted solo le importa el poder y a nosotros solo nos importan los españoles. Esa es la verdadera distancia que tenemos entre usted y yo, la que nos separa. Muchas gracias. Señor Valfrancés. Mire, señor Sánchez, nosotros le tendemos la mano, pero eso no es un cheque en blanco. Tiene usted que rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados y, sobre todo, hacer autocrítica para aprender de los errores y no volverlos a repetir. Ustedes han llegado tarde a la gestión de esta crisis. La misma información tenían otros países de nuestro entorno y llegaron antes. Y, sobre todo, desaprovecharon el poder aprovisionarnos de EPIs y de test en su momento. Han improvisado con el Boletín Oficial del Estado, esos boletines a las 11:30 de la noche que devolvían a los trabajadores a sus trabajos, no sabiendo en qué condiciones. Tuvieron que rectificar con los niños. Hoy los deportistas no saben si van a poder salir a la calle a entrenar. ¿No hubiera sido mejor hablar con los agentes sociales, con las comunidades autónomas y con la oposición? Y ayer nos anuncia usted un plan de desconfinamiento, primero unilateral, sin ningún tipo de consenso. Nos enteramos por la televisión. ¿No hubiera sido mejor primero escuchar y después anunciar? Mire, a su plan le falta una fase, la fase de llamar a la oposición. ¿Cuándo va a ser esa fase, señor Sánchez? ¿En septiembre? En segundo lugar, lleno de incoherencias. Parece que podemos ir a la terraza de un bar a tomar una cerveza, pero no a ver a nuestros familiares. En tercer lugar, ha creado usted el desconcierto. No hay más que oír a los empresarios de la hostelería ayer por la noche. Es un plan inseguro. Solo hace 48 horas que ha empezado a hacer las pruebas serológicas y, sin embargo, toma las decisiones sin conocer los resultados. En quinto lugar, señor Sánchez, esto no es un plan serio ni un plan seguro. Esto es la foto del señor Iglesias en el supermercado haciendo la compra. Lo que ha creado usted ha sido preocupación, mucha preocupación en las familias, que no saben si van a tener mascarillas, en los sanitarios, los más contagiados del mundo, que no saben si le van a hacer los test, en los autónomos, que no saben si van a poder levantar la persiana, pero sí saben que van a tener que pagar la cuota de autónomos. Sí, hace falta un plan de desconfinamiento, pero seguro y serio, y este no lo es. Cambie ya la improvisación por la sensatez, cambie ya la unilateralidad por el consenso, pero sobre todo, señor Sánchez, esté a la altura. Se lo piden los españoles. Hoy usted no está dando la talla. Señor presidente del Gobierno. Señor ministro, voy a relatarle hechos probados por la justicia. El 31 de enero de 2014, Isabel Serra, hoy portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, se dirigió a un agente de policía en los siguientes términos. Eres cocainómana, mala madre, hija de puta. Con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo. No te quieren ni tus propios compañeros. A otra le grito, hija de puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales. Vergüenza. Si fuera tu hijo, tendría que coger un arma y pegarte un tiro. Prodigioso feminismo el de Podemos, ejemplar sororidad. La señora Serra no solo ultrajó a la policía judicial, participó en la violencia. 2 agentes resultaron heridos. Ayer dijo que lo volvería a hacer todo. Por estos hechos fue condenada y no por frenar un desahucio, como afirmó el señor Iglesias. El vicepresidente miente y lo sabe. Miente para socavar el poder judicial, al que llama corrupto, porque él sí tiene un plan. Los socialistas, en cambio, solo tienen fases, 4. Y al señor Iglesias lo justifican y amparan. En el Gobierno hay 3 jueces. Usted es uno de ellos, señor Campo. Dígame, por favor, ¿por qué amparan las mentiras del señor Iglesias y sus ataques a la justicia? ¿El Gobierno del Comité Antibulos me habla de libertad de expresión? Según sus criterios, tendrían que perseguir al señor Iglesias. Yo no digo eso. Yo lo que hablo es de su operación para matar a Montesquieu con la mentira, que es lo que está haciendo. Le voy a decir por qué los socialistas amparan al señor Iglesias. Primero, por lo más obvio, por necesidad. Sin Podemos ya no son nada, con Podemos retienen el poder a costa de la salud democrática. Y segundo, por algo peor, por convicción. Lo vimos antes de la pandemia. Nombramiento de una fiscal general de parte. Apuesta explícita del señor Sánchez por sacrificar la justicia en el altar de sus negociaciones con los separatistas.
Lo vemos ahora en la deriva autoritaria del Gobierno y lo veremos siempre, porque a pesar de sus diferencias, que las tienen sin duda, ustedes coinciden en algo esencial, una justicia basada en la ideología y no en la verdad. Y por eso, señor Campos, señoría, mi grupo insiste en algo fundamental. La defensa de las libertades públicas debe formar parte de las competencias de la comisión que se va a hacer para analizar la situación después de la pandemia. La reconstrucción española es incompatible con la destrucción democrática. No confundan la nueva normalidad con la más ruinosa y rancia involución. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, si el Partido Popular estuviese gobernando hoy, usted no estaría aquí. Usted no estaría aquí haciendo preguntas. Estaría rodeando nuestra sede de Génova, estaría incendiando la calle, estaría pidiendo la cabeza de nuestro presidente. Usted estaría haciendo lo que mejor sabe hacer, politizar el dolor, utilizar el dolor de las víctimas, porque a usted se le da mejor organizar un escrache que gestionar un desconfinamiento. Bajo su tutela, señor Iglesias, han muerto 16.000 personas mayores. Y esto no es un número, esto es un drama. Les recuerdo que el objetivo de imponer un mando único no era un sillón en el CNI, era salvar vidas. No se excusen los datos de las comunidades autónomas porque no hay, como decía el presidente Sánchez, comunidades del PP o del PSOE. Lo que hay es una responsabilidad única suya por la que tiene que responder. Y en este panorama le pregunto qué funciones está asumiendo en esta crisis. Señoría, esta crisis muestra lo mejor de nuestra nación, las personas que la conforman. La entrega de la Policía y Guardia Civil, a los que miembros de su partido agreden, la solidaridad del Ejército y de la Corona, a la que usted menosprecia, y el compromiso de empresarios como Amancio Ortega, a los que usted demoniza día a día. Pero la crisis también saca lo peor de la política. Los políticos que anteponen la ideología a la salud, los que anteponen su interés personal al bien de todos. A la vista de la inutilidad de esa vicepresidencia y de usted en esta crisis, ya que no ayuda, le pedimos que por lo menos no estorbe. Porque los mayores que usted olvida fueron los niños de la posguerra, fueron los padres de la transición, fueron los abuelos con los que gracias a su pensión se superó la crisis de 2008. Son la mejor generación de españoles de nuestra historia y por eso le pido, le exijo que proteja a nuestros mayores y deje de adoctrinar a nuestros hijos. Y ahora, señor Iglesias, usted puede ponerme ese tono que suele utilizar, sereno y pausado, cuando quiere ocultar la verdad de lo que piensa. Ese tono pausado de no haber levantado el puño en su vida, de no haber roto un plato, pero que no se lo creen ya ni en Podemos. No entiendo que el presidente Sánchez se fíe de usted. Hubo un Pablo Iglesias que fundó el PSOE y habrá otro Pablo Iglesias que destruya el PSOE y que arruine España. Para lo segundo, nos tendrá a nosotros y a todo este grupo y a todos nuestros gobiernos enfrente, porque nuestro objetivo es proteger a la gente y no proteger un gobierno que se cae a trozos como el suyo. Muchas gracias, señora presidenta. Tiempo, unidad y lealtad. Y no aprovechar la tragedia es lo que nos pide el presidente del Gobierno y es lo que nos piden los portavoces de los partidos gubernamentales. ¿Pero de verdad nos lo piden a nosotros? ¿Es a nosotros a quienes nos piden unidad y lealtad o se lo piden a su vicepresidente, que ha roto la unidad, que ha roto la lealtad con el jefe del Estado y que ha aprovechado la tragedia para colarse en el control del Centro Nacional de Inteligencia? Decía que no se iba usted a defender. Bueno, usted tiene derecho a defenderse, me parece muy bien que se defienda cuando se le hace una crítica, que lo haga en el futuro, cuando sigamos haciendo oposición, y que lo haga ahora, cuando le hacemos oposición y además le mostramos nuestra lealtad votando a favor del estado de alarma y dándole amplísimos poderes. Usted tiene derecho a defenderse e incluso tiene derecho a decir mentiras como las que ha dicho en esta tribuna. Ha dicho que nosotros estamos por la privatización de la seguridad social. ¿No? Aquí por la privatización de la seguridad social está usted, que le ha dado un cachito a sus cómplices de investidura, a los señores del Partido Nacionalista Vasco, que estamos en contra de la sanidad pública. También eso ha sido capaz de inventárselo. Nosotros no estamos en contra de la sanidad pública, estamos a favor de la sanidad pública y a favor también de que quienes quieran puedan acceder a la sanidad privada, como hacen, por cierto, los miembros de su gobierno. Y lo acabamos de ver durante estos días. Tienen todo el derecho a hacerlo. Por cierto, ¿y qué hacen ustedes cuando tienen que hacer los test para los miembros del Gobierno? O acceden a la sanidad pública y, por lo tanto, se cuelan en unas listas de espera, creo que podemos llamar, de españoles que realmente ya tenían síntomas
o van ustedes a la sanidad privada. Pero, ¿cómo pueden actuar de una manera tan hipócrita con nosotros? ¿Cómo pueden inventarse cosas? ¿Cómo pueden abrazarse a la sanidad pública y luego acudir a la sanidad privada? En fin, yo estoy cada día más perplejo cuando lo escucho a usted. Yo tampoco quería defenderme hoy, pero me ha obligado usted a subir a la tribuna. Y viene aquí a decir que no tenemos experiencia de gestión. Pues bien, puede ser verdad. ¿Y qué experiencia de gestión tenía usted antes de ser presidente del Gobierno? ¿Caja Madrid? Decía Santiago Ramón y Cajal que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo. Y yo creo que lo suyo, lo de su gestión, no tiene justificación, porque su gestión ante esta pandemia ha conseguido que España sea el país del mundo, y usted trata de contextualizarlo, pero que España sea el país del mundo con más velocidad de contagios, con más sanitarios contagiados y con más muertos por número de habitante del mundo. A pesar de lo cual, hemos votado a favor del estado de alarma para darle a usted amplísimos poderes. Y si a lo suyo me atrevo a calificarlo como de gestión irresponsable o gestión negligente, a lo de su vicepresidente me atrevo a calificarlo de auténtica traición por haber aprovechado un momento en el que hay gente muriéndose en soledad, en el que hay ancianos en residencias conviviendo con cadáveres, para aprovechar y exigir y chantajearle a usted para lograr su presencia en el Centro Nacional de Inteligencia, que eso es lo que nos han traído a votar en el día de hoy, y para atacar al rey impulsando a una parte de los españoles que les han votado de ellos a hacer una cacerolada en el momento en el que todos teníamos que estar unidos. Así que no nos pidan unidad a nosotros y no nos pidan lealtad si piensan que la lealtad es callar, porque eso no lo vamos a hacer. Señor Sánchez, admítame un consejo o casi un ruego. No se permita ni un minuto más de televisión hasta que no sea para anunciarnos que todos los sanitarios, todos los policías, todos los servidores públicos tienen mascarillas y medios de protección, que todos los enfermos graves tienen respiradores y que todos los ciudadanos españoles tienen posibilidad de acceder a los test de detección. Ese día todos le aplaudiremos. Mientras tanto, le hemos dado 15 días para que combata la amenaza sanitaria, como le hemos dicho, la amenaza económica y también la amenaza totalitaria que representan sus socios. Y si usted no lo hace, no podremos volver a prestarle nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Desde luego, desde Unión del Pueblo Navarro, nuestras primeras palabras tienen que ser de recuerdo para todas esas personas que han fallecido estos días a causa del coronavirus. Porque eran personas con nombres y apellidos, eran personas que no tenían que morir, eran personas que tenían familia, personas que han muerto solas sin su familia, a las que no se ha podido despedir, a las que su familia se les ha tenido que limitar quién podía ir a despedirles o no en el último momento. Y no se les ha tratado bien. No se les ha tratado bien. Y sobre todo a los mayores de 80 años. Los mayores de 80 años no tenían por qué morirse, porque también son personas, porque han construido este país, porque son nuestros padres, son nuestras madres. Y no se les ha respetado. Y pedimos respeto para esas personas. Respeto. No esas ruedas de prensa en las que son estadísticas, en las que parece que había que morirse. Ni hablar. Respeto, por favor. Y también pedimos respeto para los parados. No se puede hacer una rueda de prensa riéndose de la gente que ese día perdió el empleo. No se puede. Pero ¿de verdad alguien se cree que uno está en su casa, que se ha quedado en el paro y tiene que aguantar al gobierno, salir a la tele riéndose y diciendo que es un ERTE o deje de ser un ERTE? ¿Pero de verdad se piensan que eso le importa a la gente que ha perdido el trabajo? ¿De verdad se lo creen? ¿Pero no tienen corazón? Hay que dar soluciones, no contar, no reírse, no ahora le paso la pelota, no ahora contesta tú, no, perdón. Soluciones, que lo está pasando mal la gente. Hoy, Jueves Santo, la gente tiene que estar en la playa, en las procesiones, en el campo, en el pueblo, donde le diera la gana, haciendo deporte. Están en casa, todos en casa, recluidos en casa. Y todo lo que les da el gobierno son unas ruedas de prensa interminables para decir que gastamos menos queroseno, que ahora apostamos menos. Eso es todo lo que se puede ofrecer a los españoles que están en su casa. Eso, que los niños se lavan más las manos, eso es todo lo que podemos ofrecer. Y certidumbre, y qué va a ser de su futuro, y qué va a pasar el día que se abran las puertas,
¿Y qué pasa con los escolares? ¿Y si se va a acabar el curso no se va a acabar? ¿Y cuándo se va a acabar? Y no, y si se acaba, mañana no se acaba, mañana nos volvemos a reunir, pasado nos dejamos de reunir. Certeza, que la gente está en su casa sufriendo, que la gente quiere salir a la calle, que hace buen día. Certezas, se necesitan certezas. Un gobierno, certezas. Pero, si se le pregunta al gobierno, ahora que se le puede preguntar, el gobierno no ha cometido errores. Miles de muertos, millones en el paro, todos en casa, el gobierno no ha cometido errores. Los errores los habremos cometido el resto de los españoles. El gobierno no ha cometido errores. No, claro que no. El error es el propio gobierno. Es que el gobierno es el error. Ese es el error, el gobierno, que no está preparado para esto. Pero sepan ustedes, yo estoy convencido que España saldrá adelante. Por su gente, por todos esos que están en primera línea, incluidos los militares, sí, los militares, que están haciendo una grandísima labor, por supuesto. Ciudadanos como los demás, solo faltaba, ciudadanos como los demás. Militares que están en las calles, pues ¿dónde van a estar si no? En las calles, ayudando, que es lo que tienen que hacer, como los demás. Los que están en primera línea, pero también los que están en su casa recluidos, que no es fácil estar en casa recluido todos los días, días y otro día y otro día y otro día, sabiendo que el Gobierno no responde, que el Gobierno no responde a sus inquietudes. Y España saldrá adelante porque España es un gran país. Y a pesar de este Gobierno y a pesar de que estén jugando a repartirse cosas todavía con la que está cayendo, no les quepa duda que España, gracias a los españoles, saldrá adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Señora presidenta, antes de empezar me gustaría solicitar formalmente que la Cámara guarde un minuto de silencio en honor de las 22.000 víctimas mortales por el coronavirus en España. Gracias, señora presidenta. Señorías, y para concluir, si antes he hablado de nuestros mayores, quiero acabar con un llamamiento a nuestros jóvenes. Ahora que tenéis un poco más de tiempo, quizás sería un buen momento para escuchar un poco más a los abuelos, para aprender de la mejor generación, aprender de ellos cómo han sacado fuerzas para superar momentos duros, cómo fue la posguerra, para escuchar de primera mano cómo han practicado eso que ahora llamamos resiliencia y que ellos llamaban simplemente la vida misma, para tomar conciencia de cómo han vivido tantos años con renuncias, con escasez, con generosidad, sin egocentrismos, de reflexionar con ellos sobre el valor de la familia, de la unión, de la nación, de la tolerancia y el respeto, de redescubrir de nuestros mayores cómo fue posible la concordia tras años de enfrentamiento y de cómo esos valores forjaron una gran España donde antes había ruinas. Y en el homenaje a nuestros mayores está la promesa a nuestros jóvenes. Nosotros hoy, en el Congreso de los Diputados, nos comprometemos a mostrar esa fuerza y a liderar aprendiendo a nuestros mayores a las generaciones más jóvenes. Les prometemos que tendrán un futuro, que no escatimaremos ningún esfuerzo en sacarles adelante y dentro de unos años debemos poder mirar a los ojos a nuestros hijos y explicarles con orgullo que en España hubo una generación que cuando fue golpeada por esta crisis tuvo fuerza. La misma fuerza que tuvieron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Que cuando los ánimos flaqueaban, tuvimos espíritu para superarlo. Que cuando cayeron los nuestros, tuvimos coraje y no desánimo. Por eso hoy, centrados en lo que nos une, les prometemos futuro y esperanza. Porque nuestros jóvenes hoy ven su futuro con incertidumbre, pero tienen un gran asidero. Son parte de una gran cadena a la que pueden aferrarse, porque forman parte de algo más grande de lo que son cada uno individualmente. Y no es una comunidad, es mucho más que eso. Fuimos, somos y seremos una nación fuerte, la nación española. Muchas gracias.